De mis amados hermanos, ¿cuántos creen que es una bendición de Dios el poder estar aquí? Amén. Aleluya. La honra y la gloria para nuestro Dios. Con ese gozo, con esa alegría. Quiero invitar por favor a los niños y a las maestras que pasen a sus clases. Y usted busca la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Dios lo bendiga. Aquellos que nos miran a través de redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, amén, aleluya. Dios lo guarde, Dios lo siga bendiciendo sus vidas. Amén, aleluya. Dios ha sido bueno. Cuando usted lo encuentre, por favor, se pone de pie, hermano, como reverencia a la palabra de Dios. Mateo 8, 23 al 27. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Amén, amén. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y le hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén, aleluya. Incline su rostro, vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque usted ha sido bueno con nosotros. Padre, en esta hora quiero ponerme en tus manos, Señor. Sea usted hablando nuestra vida a través de mi persona. Perdona mi falta, perdona mi pecado. Que no sea un impedimento, Padre, para compartir tu palabra, Señor Jesús. Quita toda palabra de mi boca que no vaya a ser de bendición. Ayúdanos, Señor, poder hacerlo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito en esta hora. Padre, que haga lo que usted tenga que hacer en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Amén, aleluya. La honra y la gloria para nuestro Dios. Iglesia amada del Señor, aquí a Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, acabamos de ver lo que Jesús hizo. Amén, aleluya. Vemos, iglesia, que dice la palabra de Dios que él entrando en la barca y sus discípulos le siguieron e iban, iglesia amada del Señor, a otro lugar a predicar la palabra de Dios. Y mientras ellos iban camino en el agua, iglesia amada del Señor, se levantó esta tempestad. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba dormido, estaba cansado, iglesia amada del Señor. Y iglesia, los discípulos, dice la palabra de Dios, que clamaron, amén, aleluya, pidiéndole ayuda, y le dijeron, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos. Iglesia, ¿qué aprendemos? Lo que la palabra de Dios nos enseña en este día, en esta noche, iglesia amada del Señor, en nuestro caminar como cristiano, como hijo de Dios. Dios de igual manera va a permitir que pasemos pruebas, dificultad, problemas en nuestra vida. ¿Por qué Él permite, iglesia amada del Señor, que pasemos todo esto? Porque para que nosotros, iglesia amada del Señor, aprendamos y reconozcamos que el único el que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, iglesia, pero como Él nos puede ayudar de igual manera, iglesia amada del Señor, Él quiere, iglesia, que nosotros pasemos por todo esto. No sé si usted está familiarizado con la historia de Job, ¿cierto? Job, lo que pasó en la vida de él, iglesia amada del Señor, Dios permitió que pasara eso. Aunque el enemigo, iglesia amada del Señor, quería salir victorioso, pero nunca supo el enemigo
lo que pasó en la vida de Job, que Job fue lejos de ser destruido, fue bendecido. Iglesia, muchas de las veces nosotros en nuestras vidas, Dios permite que pasemos este tipo de prueba. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y lo más importante aquí, iglesia, amada del Señor, lo que Jesús le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Iglesia, reconozcamos, número uno, si Jesús está en nuestra barca, nosotros no tenemos por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Amén. Ahora, Él conocía el corazón de cada uno de sus discípulos. Dios conoce tu corazón. Dios conoce el nivel de fe que usted tiene. En eso no vamos a discutir, iglesia, amada del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cierta medida de fe. Algunos estamos comenzando a conocer la palabra de Dios. Tal vez nuestra fe no está fuerte. Algunos todavía nos falta tener fe. Otra iglesia, amada del Señor, podemos tener 10, 20, 15 años conociendo la palabra de Dios, pero tal vez no tenemos una fe tan fuerte como las personas podían decir, pero Él es nuevo y mira cómo cree en Dios, cómo confía en Dios. Es que dependiendo, iglesia, amada del Señor, cómo está nuestra fe, es de igual manera cómo nosotros vamos a poder enfrentar las situaciones en nuestras vidas. Muchas de las veces, hermano, para ciertas personas le es fácil pasar cualquier problema, cualquier aflicción, cualquier tipo de necesidad en su vida. Claro, pero hay personas, iglesia, amada del Señor, que se quedan maravillados y dicen, pero si Él tiene más tiempo conociendo la palabra de Dios, Él tiene más tiempo. Muchos de nosotros en nuestra vida podemos tener 10, 15, 20 años en el Evangelio, hermano, pero si nosotros en nuestra vida todo nos está yendo bien, nunca vamos a saber enfrentar ese tipo de problemas en nuestra vida. Nunca vamos a poder ver qué nivel de fe nosotros tenemos. Porque hay personas, hermano, que bendito sea Dios, que le va bien todo en su vida. Tienen dinero, tienen casa, tienen salud, su familia están bien. Pero cuando pasan cualquier necesidad, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea de que perdió trabajo, ya sea de que se le perdió un familiar o porque su familia no es tan bien, iglesia, amada del Señor, no saben cómo enfrentar esa situación. ¿Pero por qué, hermano? Porque no estoy diciendo que está mal que nos vaya bien en la vida. ¡Qué bueno! Está bien que nos vaya bien, que seamos bendecidos, pero muchas de las veces es importante, hermano, que pasemos ese tipo de pruebas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se fortalece nuestra fe. Confiamos más en Dios. Iglesia, aunque diga, yo vengo a la iglesia, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, pero muchos de nosotros no sabemos enfrentar situaciones difíciles en nuestras vidas. Y muchas veces, hermano, como no sabemos enfrentar ese tipo de situación, es ahí donde nosotros, iglesia, amada del Señor, tenemos que confiar en Dios. Es allí donde nosotros tenemos que creer en Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que decirle, Señor, tú conoces mi necesidad. Señor, tú sabes lo que yo estoy enfrentando. Señor, ayúdame en mi debilidad de fe tal vez que yo tenga. Tal vez yo no soy tan fuerte para enfrentar esto. Tal vez yo no puedo pasar eso, Señor. Pero yo sé que tú estás conmigo. Tú vas a obrar en esa situación. Iglesia, amada del Señor, los discípulos estaban con Jesús. Habían visto los milagros que Jesús había hecho. Pero aún así todavía dudaban de Jesús.
Aún así, iglesia amada del Señor, a pesar de que Jesús ya le había enseñado, ¿sabes qué? Orando se puede pasar esta situación. Buscando, y al contrario, ¿qué hicieron? ¿Qué nos enseña, iglesia amada del Señor, la palabra de Dios? Que ellos, ¿qué? Corrieron al ver esa situación. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, como punto número 1, iglesia amada del Señor, cuando estemos enfrentando cualquier situación, lejos de correr hacia el compadre, hacia la comadre, hacia cualquier lugar, corra hacia Jesús. Amén. Aleluya. Asegúrese, iglesia amada del Señor, que Jesús está con usted. Aleluya. Asegúrese que Jesús esté en esa barca. Asegúrese. Si Jesús está ahí, iglesia amada del Señor, Él sabe cómo controlar eso. Él sabe cómo enfrentar todo ese tipo de situación. Iglesia amada del Señor, ellos corrieron hacia Jesús. Iglesia, si no sabe cómo enfrentar esa situación, corra hacia Jesús. Despierte a Jesús. Señor Jesús, ayúdame en esta situación. Señor, que perecemos. Iglesia, cuando nosotros lo leemos, pensamos, oh, pues probablemente la barquita se iba por allá y por acá. No, hermano. Era cuando dice que se levantó, iglesia amada del Señor, una gran tempestad. Estamos hablando, iglesia amada del Señor, que las olas cubrían lo que llevaban, barco, lancha o lo que llevaban, hermano. Y estaban en esa situación donde si no Jesús interviene, se ahogan. No piense que fue cualquier cosita, pues una pequeña ola, nada más pasamos fácil y ya. No, hermano, para que ellos hayan tenido miedo y hayan corrido y a despertar a Jesús. Pero lo importante es aquí que ellos creyeron que Jesús iba a hacer algo. Porque si en otra forma Jesús no hubieran creído que Jesús hubiera hecho algo, ellos no hubieran ido hacia Jesús. Ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues nos dejamos morir, aquí viene Él también, pues que se muera con nosotros, ¿verdad? Que se ahogue, pero no, hermano. Ellos creyeron que Jesús iba a hacer algo. Iba a hacer algo, iglesia amada del Señor, y Jesús hizo lo que tenía que hacer. Calmó la tempestad y la gente se maravilló, dice la palabra de Dios, que dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedece? Iglesia amada del Señor, ¿cómo enfrentar estas situaciones en nuestras vidas? Busquemos a Dios, corramos hacia Él, digamos, Señor Jesús, tú conoces mi situación. Tú conoces lo que yo estoy enfrentando en este momento. Iglesia, en ese momento es cuando nosotros tenemos que tener más fe en Él. Creer en Él y confiar en Él, que Él no nos va a dejar. Que Él no nos va a desamparar en esos momentos difíciles en nuestra vida. Yo no sé qué situación usted está enfrentando en su vida. Cada uno de nosotros pasamos retos, pruebas, dificultades en nuestra vida, iglesia amada del Señor, que tenemos que enfrentar solos. Donde muchas de las veces, iglesia amada del Señor, tal vez en esos momentos donde tú dices, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no responde a mi situación? Si yo he creído en Él, yo he confiado en Él. En ese momento, iglesia amada del Señor, cuando tú pienses que no ha escuchado tu oración, en ese momento de desesperación que ya no sabes qué hacer, es cuando Él más está obrando en tu vida. Escuche, hay momentos en mi vida, iglesia amada del Señor, donde yo también me encuentro en esa situación y le digo, Señor, ayúdame.
porque no sé qué hacer, Señor. Iglesia, pero en ese momento, cuando yo digo, yo creo que yo puedo, es cuando más se me complican las cosas, tratando yo de ayudar a Dios. Muchas de las veces, iglesia amada del Señor, nosotros tratamos de ayudar, decirle, Señor, creo que tú tardas en venir por rescate mío. Señor, tú no te despiertas. Yo no creo que Jesús, porque estaba dormido, hermano, tal vez si Jesús tenía sueño suavecito, que rapidito se despierta. Pero si le toca, iglesia amada del Señor, de ese tipo de persona que tienen sueño pesado, que lo mueves, lo volteas y lo pellizcas, le aprietas la nariz y no se despierta. Hermanos, cuando estaba la tempestad, no piense que la barca estaba tranquilito, no. Estaba en movimiento, iglesia amada del Señor. Yo creo que Jesús estaba tan cansado que no sentía, hermano, que no sentía todo lo que estaba pasando, que tuvieron que venir hacia él. Le dijeron, Jesús, escuche bien, hermano. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? Muchas de las veces hay que venir a Jesús y decirle, despierta, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, que perecemos. Jesús ya sabía lo que estaba pasando, hermano. Jesús él ya tenía, todo fue un plan de parte de Dios que pasara eso. ¿Para qué? Para que la gente viera que lo que él iba a hacer, hermano. Iglesia, entonces él se despierta, dice, y calma, iglesia amada del Señor, Dios va a obrar en tu vida. No te desesperes. ¿Qué hubieran hecho los discípulos, iglesia amada del Señor, si ellos hubieran tomado la desesperación? Se hubieran aventado al agua, hermano. Se hubieran aventado y no sabemos qué hubiera pasado con ellos. Pero mantuvieron la calma y fueron a la persona correcta a despertarlo. Iglesia, no se desespere cuando esté enfrentando cualquier situación en su vida. No se desespere, no se preocupe. Es normal tener miedo, es normal muchas de las veces porque no sabemos cómo vamos a actuar en esa situación, pero no se desespere, hermano, porque lejos, si usted se desespera en esa situación que usted está enfrentando, lejos de solucionar las cosas, va a empeorar las cosas, hermano, va a empeorar. Busque a Dios, acérquese a Dios. Ore a Dios, clame con todo su corazón. Dígale, Señor, aquí estoy. Vuelvo a lo mismo, cuando yo enfrento esa situación en mi vida, yo le digo, Señor, parece que ya se acabaron todos los recursos ya de dónde buscar. Iglesia amada del Señor, y es allí donde el Señor me sorprende, me dice, todavía falta uno. Aquí estoy para ayudarte. Y llega, hermano. Llega. Llega el Señor en rescate mío, iglesia amada del Señor. Así como cuando Él llegó en esa desesperación de esos discípulos, calmó toda la calma y lo puso tranquilo otra vez y se fueron tranquilos, iglesia amada del Señor. No te desesperes. El Señor va a llegar. El Señor va a despertar. El Señor va a venir en tu vida en rescate, en ayuda tuyo. Al ratito, eso es lo que tú estás enfrentando. Al ratito vas a volver a enfrentar tal vez la misma situación, pero tú ya vas a saber cómo enfrentar esa situación. Muchos de nosotros, iglesia amada del Señor, nos miramos bien físicamente. Tal vez hay personas que nunca visitan a un doctor. Qué bueno, bendito sea Dios. Pero cuando llegan al doctor y le dicen, estás enfermo de esto, estás enfermo del otro, ¿qué hacen? Se asustan porque no saben cómo enfrentar esa situación.
Por eso cuando toda la vida, muchas de las veces nos va bien, hermano, no sabemos cómo enfrentar las situaciones difíciles en nuestras vidas. Por eso Dios permite, dice, te voy a hacer pasar por esto. Te voy a hacer pasar por cualquier situación en tu vida. ¿Para qué? Para que tú aprendas a valorar, tú aprendas a confiar, aprendas a creer en el único Dios quien nosotros tenemos que creer, hermano. Que Él lo puede hacer, que Él lo va a hacer en nuestras vidas. Iglesia, amada del Señor, muchas de las veces, ahorita la tecnología está tan avanzado y qué bueno. ¿Por qué? Qué bueno, hermano. Porque ahorita, iglesia, amada del Señor, nos duele la cabeza, ¿qué hacemos? Corremos y agarramos un Advil, 5 minutos se nos quitó. Si tenemos cualquier otro dolor, agarramos y tomamos otra pastilla y se nos quita. Pero iglesia, amada del Señor, no estoy diciendo, no estoy contradiciendo que no lo haga usted. Qué bueno, bendito sea Dios. Para eso Dios puso sabiduría en el hombre. Pero es importante que usted aprenda a confiar en Dios. Ore a Dios, Señor, si esto no se quita con una pastilla, yo creo que tú eres el mejor pastilla que yo tengo y tú vas a calmar ese dolor. Tú vas a calmar eso. Iglesia, por eso le digo, estamos tan acostumbrados muchas las veces que nosotros mismos podemos solucionar las cosas. Por eso, iglesia, decimos, oh, pues no necesito a Dios. No necesito tener tanta fe. ¿Por qué? Porque todo se soluciona alrededor mío. No, pero por eso, iglesia, cuando pasamos cosas en nuestras vidas, que realmente ni las pastillas, ni los doctores, ni las medicinas, ni cualquier otra cosa alrededor tuyo, es cuando decimos, Señor, la única cosa queda, lo único aquí lo que queda ya en mi vida, eres tú, Señor. Y es allí, iglesia, amada del Señor, cuando aprendemos a confiar en Él. Es allí donde nosotros aprendemos, tal vez en su vida está así. Hay personas, iglesia, amada del Señor, que lo tienen todo en su vida, pero tan vacío por dentro. Hay personas que lo miran bien económicamente, iglesia, físicamente, pero cuando pasan cualquier problema emocional, ¿qué hacen? Se vuelven locos porque no saben cómo enfrentar. Y bendito sea Dios que usted, iglesia, amada del Señor, tal vez usted no tiene todo, pero en el proceso de la vida que usted, Dios lo ha llevado, iglesia, amada del Señor, usted sabe cómo enfrentar todo eso. Y hay gente que dice, ¿cómo es posible que ustedes no tienen lo que yo tengo? Saben enfrentar esa situación en su vida. Porque no lo enfrentamos nosotros, sino que Dios lo enfrenta por medio de nosotros, iglesia, amada del Señor. Él lo hace en nosotros, no somos nosotros. Escuche, hay un porcentaje, iglesia, amada del Señor, de las personas que creen en Jesús, de las personas que confían en Dios, son las personas que viven más felices en su vida. Y la ciencia todavía se explica y no se puede explicar. Y dice, ¿cómo es posible de que ellos no tengan nada, pero creen en Jesús y viven más feliz que aquellos que tienen todo y no pueden enfrentar la situación? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos enseña en nuestras vidas, hermano, cómo ir llevando ese proceso. Tal vez usted no ha pasado esa situación, lo que yo he pasado, y entre nosotros nos ayudamos. Tal vez yo no he pasado lo que usted está pasando, pero qué bueno que Dios te permite pasar por eso, porque al ratito usted me va a enseñar a mí cómo enfrentar esa situación, cómo pasar esa situación, cómo pasar, iglesia, cualquier problema, cualquier dificultad en mi vida. ¿Por qué? Pero vuelvo a lo mismo, hermano. Jesús nos ayuda en tiempo difícil. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Él no nos ha desamparado.
Él está con nosotros en la situación más difícil de nuestra vida. Para los discípulos era algo imposible, hermano. Pero para Él no hay nada imposible. Para Jesús no hay nada imposible. Él lo puede hacer. Él conoce tu situación. Él conoce lo que tú estás enfrentando. Él sabe lo que tú estás pasando en estos días. Él sabe lo que tú estás pasando en tu vida. Él conoce tu vida. Pero asegúrate que corras hacia Jesús. Busca a Jesús. Clama a Jesús. Señor, aquí estoy. Él no te va a dejar morir, hermano. Si está en su voluntad, te va a llevar. Pero si no es la voluntad todavía que te lleve, hermano, Él no te va a dejar morir. Él va a ir por ayuda. Pero muchas de las veces, hermano, Él espera que pasemos ese proceso. Él espera. Vuelvo a lo mismo. Él podía haber despertado por sí solo en la barca cuando sintió que se movía. Él podía haberlo hecho, hermano. Claro que sí. Él es Dios. Él es Dios. Él conoce lo que estaba enfrentando ahí. O sea, pero Él permitió que pasara eso. Que se tambaleara la barca. Que ellos primero vieran que el que iba con ellos no era cualquier persona. Que los discípulos vieran que el que estaba con ellos no era cualquier cosa, iglesia, amada del Señor. Que el que iba ahí era el único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Era el único Dios, dueño del mar, dueño del viento, que Él podía enfrentar esa situación. Eso y más todavía, iglesia, amada del Señor. Él lo podía. Él lo podía y Él lo hizo, iglesia, amada del Señor. Y la gente dijo, ¿cómo es posible este suceso? Pasó. ¿Qué hombre es este? No sabían que ese hombre era quien había creado la ola, era quien había creado el mar, iglesia, amada del Señor. Que Él tenía todo el poder de hacer y deshacer con el mar. Si Él decía, mar, sécate, se secaba, hermano. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero entonces, hermano Mariano, ¿por qué Dios no me ayuda en estos momentos? ¿Por qué Él permite que yo pase en estos momentos? Muchas las veces Dios permite, hermano, para que tu fe se fortalezca más. Para que tu fe se fortalezca. Para que aprendamos a valorar muchas de las cosas que Dios nos da. Muchas de las veces, hermano, hay un dicho que dice, lo fácil llega, fácil se va. Todas las cosas que no nos cuesta, no valoramos muchas de las veces, hermano. No valoramos. Todas las cosas que fácil llegan a nuestras vidas, fácil se va porque no valoramos. Pero cosas que nos cuesta en nuestra vida al tenerlo, lo valoramos, lo apreciamos, iglesia amada del Señor. Muchas de las veces no valoramos lo que tenemos, hermano. No valoramos, no me costó, al ratito va y viene, agarro otro, ¿cierto? Pero cuando te cuesta, iglesia amada del Señor, que has derramado lágrimas por lo que tú estás pasando, que has derramado llanto, que has derramado tiempo de oración clamándole al Señor, valoras eso. Valoras eso. Muchas de las veces, iglesia amada del Señor, nosotros podemos decir, me va bien todo en la vida. Pero iglesia, cuando pasamos dificultad y que realmente no nos va bien en la vida y que clamamos, iglesia, amada del Señor, nos ha costado oración, nos ha costado lágrimas, valoramos y decimos, bendito sea Dios que tú me diste esto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Iglesia, amada del Señor, yo no sé lo que usted está enfrentando en estos días. Tal vez el doctor te dijo algo. Tal vez el negocio que hiciste no te salió bien. Tal vez problemas familiares. Tal vez el doctor te dio una mala noticia. Algún ser querido, iglesia amada del Señor, por ahí que no está bien. Muchos de nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida.
Tal vez económicamente, iglesia, amada del Señor, estamos enfrentando, porque el momento que pasamos cualquier necesidad, de igual manera lo económico, iglesia, amada del Señor. No somos multimillonarios aquí, que pasemos lo que pasemos, tenemos, no. Estamos viviendo como Dios nos lleva, iglesia, amada del Señor. Pero en estos momentos es cuando más tenemos que confiar en Dios. Es cuando más tenemos que creer en Dios. Que al ratito esto va a ser un testimonio para usted. Que el día de mañana, iglesia amada del Señor, usted va a venir y se va a parar aquí y va a decir, gracias a Dios, porque ustedes oraron por mí. Gracias por mi situación, que ustedes han orado por mí. Jesús me ayudó. Jesús vino. Él hizo lo que tenía que hacer en mi vida. Y al ratito, iglesia amada del Señor, va a ser una bendición en su vida. Job tuvo que pasar todo eso en su vida. ¿Para qué? Para que Dios lo multiplicara doblemente. Dios permite que pasemos nuestra vida porque Dios quiere bendecir nuestra vida. No hay nada en nuestra vida que enfrentemos, que pasemos, que no tenga una recompensa. Hay una recompensa de parte de Dios en tu vida. Dios va a traer lo que tú estás pidiendo. Dios va a obrar en tu vida. Dios va a obrar en tu situación. Va a obrar en cualquier necesidad que usted tenga. Créalo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Dice la palabra de Dios que usted es la niña de sus ojos de Él. Él no va a permitir que pases cosa que no sea el plan de Él. Yo quiero pedirle en esta hora que se ponga de pie, por favor. Yo no sé por cuál situación usted está enfrentando en su vida. Jesús, ¿quién nos ayuda? Jesús va a obrar en este momento en tu vida. Jesús va a hacer algo en tu vida. Dios va a contestar tu oración. Dios va a escuchar tu oración. Dios escucha tu oración. Él está preparando esa bendición para tu vida. Él va a obrar en esa situación. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Él ahí está. Padre, en el nombre de Jesús. Mira nuestra situación en este momento, Padre. Tal vez estamos como estos discípulos, Padre bendito de la gloria, sabiendo sin saber qué hacer, Señor Jesús. Que la ola, la tormenta en nuestra vida, Señor, está golpeando nuestras vidas, nuestra barca, Señor Jesús. Señor, hemos tomado la responsabilidad, Señor, de llevar nuestra familia, de llevar, Señor, como líderes en nuestras casas, Señor Jesús, en nuestra vida, de llevar, Señor, nuestra barca a su destino, Padre bendito de la gloria. Pero en esta situación, Padre bendito de la gloria, tal vez no sabemos qué hacer, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Despierta, Jesús. Ayúdanos en nuestra situación, Padre. No sabemos cómo enfrentar esta situación en nuestras vidas, Señor Jesús. Tú que conoces nuestra vida, tú que conoces nuestra situación, tú que conoces cualquier necesidad, cualquier problema que estemos pasando físicamente, emocionalmente, espiritualmente, Padre. Usted conoce, Padre, nuestras vidas, Señor Jesús. Así como tu siervo decía, Señor, ¿a quién más iremos, Señor? ¿A quién más iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida y de vida eterna, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, poder tomar la decisión correcta en nuestra vida, poder enfrentar las cosas correctas en nuestra vida. Ayúdanos a tomar la decisión que usted tenga que tomar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor Jesús, a enfrentar estas situaciones en nuestras vidas.
cualquier sea lo que estemos pasando, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque usted nos escucha. Gracias, Padre, porque usted está en control. Gracias, Señor Jesús, porque usted conoce nuestras vidas, de lo que estemos enfrentando, Padre, cualquier situación. Gracias, Jesús. Ponemos en tus manos, Padre, nuestros hogares, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, cualquier situación, Padre, ya sea financiera, físico, espiritual, en el nombre de Jesús. Lo ponemos en tus manos, Padre, dando a ti la honra, la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano. Así estamos despedidos. Salúdense unos a otros. Amén.